Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día increíble. Hoy nos vamos a sumergir en algo que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias conmovedoras y de las relaciones que traspasan barreras. Vamos a hablar de Ozge y Serkan, y de esa frase tan poderosa, serás siempre mi héroe. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desentrañar los secretos de su historia. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a explorar la profunda conexión entre Ozge y Serkan, dos nombres que para quienes siguen ciertas narrativas, evocan una mezcla de admiración, ternura y sí, mucha emoción. La frase serás siempre mi héroe no es solo un título pegadizo, es el epicentro de lo que queremos desgranar. ¿Qué hace que esta afirmación sea tan poderosa? ¿Qué tipo de relación han construido Ozge y Serkan para que uno sea el héroe del otro? Vamos a analizar los elementos que hacen de su vínculo algo tan especial, algo que resuena en muchos de nosotros. Piénsenlo un momento, ¿cuántas veces hemos sentido que alguien en nuestra vida es nuestro héroe? Alguien que nos inspira, que nos protege, que nos da fuerzas cuando más las necesitamos. Esa es la esencia de lo que vamos a discutir hoy. La historia de Ozge y Serkan, sea cual sea el contexto específico en el que la conozcan, probablemente gira en torno a la adversidad, la superación y el apoyo incondicional. Podríamos estar hablando de una pareja que ha enfrentado desafíos de salud, de pérdidas importantes, de dificultades económicas o de cualquier otra circunstancia que ponga a prueba la resiliencia humana. En estos escenarios, la figura del héroe emerge, no necesariamente como alguien con superpoderes, sino como alguien que con su presencia, su amor y su determinación, ilumina el camino y permite al otro seguir adelante. La frase serás siempre mi héroe encapsula esa gratitud profunda, ese reconocimiento de que el otro ha marcado una diferencia fundamental en su vida. Analicemos el rol de Ozge. ¿Qué la convierte en la heroína de Serkan, o viceversa? Generalmente cuando hablamos de este tipo de vínculos, encontramos a una persona que demuestra una fortaleza interior admirable, una capacidad para levantarse después de las caídas, una luz que no se apaga incluso en los momentos más oscuros. Podría ser alguien que a pesar de sus propias luchas, siempre encuentra la manera de tender una mano, de ofrecer una palabra de aliento, de ser un pilar de seguridad. La heroica no se trata solo de grandes gestos, sino de la constancia, de la empatía, de la capacidad de ver lo mejor en el otro y de ayudarlo a desbloquearlo. Por otro lado, Serkan, o la figura que encarna ese rol de héroe para Ozge, probablemente representa la valentía, la protección, el sacrificio, o quizás la simple y pura presencia que da sentido a la vida. Ser el héroe de alguien no significa no tener debilidades. Al contrario, a menudo implica enfrentar esas debilidades, ser vulnerable y aún así, elegir luchar. Implica ser un faro de esperanza, alguien en quien confiar ciegamente, alguien que inspira confianza y serenidad. La resonancia de la frase serás siempre mi héroe también se debe a su universalidad. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado un héroe. Ya sea un padre, una madre, un amigo, un mentor, o una pareja, esas figuras que nos impulsan a ser mejores, que nos defienden, que creen en nosotros cuando ni siquiera nosotros lo hacemos, son invaluables. El amor que comparten Ozge y Serkan, ejemplificado en esta frase, es ese tipo de amor que trasciende lo superficial, que se basa en la comprensión mutua, en la admiración genuina y en un compromiso inquebrantable. ¿Qué podemos aprender de la historia de Ozge y Serkan? Primero, la importancia del apoyo mutuo. En cualquier relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, estar ahí el uno para el otro en los buenos y sobre todo, en los malos momentos, es fundamental. La vida nos presenta desafíos constantes y contar con alguien que te respalde, que te dé la mano, que te diga no estás solo, es un regalo inmenso. Segundo, la fuerza de la admiración. Cuando admiramos a alguien, no solo lo vemos como una figura idealizada, sino que reconocemos sus cualidades, sus luchas y su resiliencia. Esa admiración mutua fortalece el vínculo y crea una base sólida para superar cualquier obstáculo. Y tercero, el poder de la gratitud. Serás siempre mi héroe es, en su esencia, una expresión de gratitud. Es reconocer todo lo que el otro ha hecho, todo lo que representa, y expresar esa apreciación de una manera profunda y sincera. No dejemos que los gestos importantes pasen desapercibidos. Agradecer a quienes nos inspiran,
nos apoyan y nos hacen mejores personas es vital para mantener relación. Es saludables y significativas. Pensemos en las situaciones concretas que podrían haber llevado a Ozge y Serkan a pronunciar o sentir esta frase. Quizás uno de ellos atravesó una enfermedad grave, y el otro se convirtió en su roca, en su cuidador incansable, en la fuente de su esperanza. O tal vez se enfrentaron a una crisis financiera, y uno de ellos se mantuvo firme, trabajando incansablemente para sacar adelante a la familia, actuando como un verdadero salvador. Las posibilidades son infinitas, pero el sentimiento subyacente es el mismo, el reconocimiento de que el otro ha ido más allá, de que ha sido la luz en la oscuridad, la fuerza en la debilidad. La revelación de esta frase, serás siempre mi héroe, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quiénes son los héroes en tu vida? ¿A quién le debes una profunda gratitud? ¿Has expresado alguna vez ese sentimiento? A veces la rutina y las preocupaciones diarias nos impiden detenernos a reconocer a las personas que tienen un impacto tan grande en nosotros. Es un recordatorio para que saquemos tiempo para valorar a quienes nos rodean, para decirles cuánto significan para nosotros y para reconocer los actos heroicos, grandes o pequeños, que realizan. La narrativa alrededor de Ozge y Serkan, al centrarse en serás siempre mi héroe, nos habla de una conexión que va más allá de lo superficial. No se trata solo de atracción o de intereses comunes, sino de una profunda conexión emocional, de la capacidad de apoyarse mutuamente en las adversidades y de la admiración genuina. Este tipo de relaciones son las que perduran, las que nos fortalecen y las que nos dan la confianza para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. La belleza de esta frase radica en su atemporalidad. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué desafíos surjan en el futuro, el título de héroe que se le otorga a la otra persona permanece. Es una promesa, un compromiso, una declaración de amor eterno y de gratitud infinita. Ozge y Serkan, a través de esta frase, nos muestran un ejemplo de lo que significa amar de verdad, estar presente, ser un apoyo incondicional y reconocer la fortaleza y la valentía del otro. Es importante también considerar que el heroísmo no siempre es aparente. A veces las acciones más heroicas son aquellas que se hacen en silencio, sin buscar reconocimiento. La paciencia, la comprensión, el sacrificio diario, son actos de valentía que merecen ser celebrados. Ozge y Serkan, al compartir esta frase, nos invitan a buscar esas cualidades en las personas que amamos y a reconocerlas, aunque no siempre sean obvias. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la esencia de una conexión profunda y significativa, personificada por Ozge y Serkan y encapsulada en la poderosa frase, serás siempre mi héroe. Hemos hablado de la importancia del apoyo mutuo, de la fuerza de la admiración, de la gratitud que nace de las experiencias compartidas y de cómo esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestros propios héroes en la vida. Hemos visto que el heroísmo no se trata de superpoderes, sino de la fortaleza interior, la empatía y la capacidad de estar presente en los momentos difíciles. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre la frase serás siempre mi héroe, y si tienen a alguien en su vida que encaje perfectamente con esta descripción. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!